Este live lo estoy haciendo con el fin de recomendar mi libro favorito, La sombra del viento, del autor Carlos Ruiz Zafón. En sí, ¿de qué trata La sombra del viento? Toda la historia se ubica en Barcelona en el año 1945. Eh, en este año, conocemos a nuestro protagonista que se llama Daniel Samper. Daniel Samper es un niño que, pues, para esta historia ya tiene 10 años, o en 1945 tiene 10 años, y él olvidó la cara de su mamá. Este, Daniel, pues, creció realmente viviendo solamente con su papá. Cuando él tenía 4 años, su mamá fallece por extrañas circunstancias y Daniel se da cuenta que está comenzando a caer en depresión, pero una depresión demasiado fuerte y comienza a olvidar la cara completa de su mamá, como se los había mencionado. Entonces su papá, cuando ve a su hijo demasiado deprimido, decide compartir con él algo, decide compartir con él un secreto. Imagínate que un día a las 5 de la mañana llega tu papá, te despierta, aún el sol ni siquiera ha salido, y te dice, vamos, tengo algo que mostrarte. Entonces lleva directamente a Daniel, por las calles de Barcelona y le dice que le va a contar un secreto. Daniel, claro que se impresiona, pues al final de cuentas, él es un niño y está aprendiendo algo nuevo gracias a su papá. Entonces Daniel le pregunta a su papá si este secreto se lo puede contar a alguien. Su papá le dice que no. Daniel debe jurar que este secreto no lo va a compartir jamás. Entonces Daniel le dice, ni siquiera a mi mamá. Y su papá le dice, a ella cuéntaselo, a ella le puedes contar todo. Esta frase es importante porque desde aquí ya nos da a conocer directamente cuál es la idea que se expresa a través de este libro, el no ocultar secretos a aquellas personas a quienes amamos. Pero claro, ¿a dónde es que lo llevó su papá? Llegan a una puerta vieja, de esas que aún tiene, se me olvidó ahorita cómo se llama, pero que en vez de timbre tenían un pedazo de metal que le hacían así. Y cuando tocan la puerta, sale un señor, ya un señor grande de edad, llamado Isaac. ¿Cuáles son las características de este Isaac? Es un viejo gruñón, un experto en los libros y en la literatura. Entonces, él pregunta que a qué fueron y el papá de Daniel le dice que quiere mostrarle ese secreto a su hijo. Entonces, cuando le decide mostrar el secreto, Daniel y su papá entran a la casa de este señor Isaac y lo que se encuentra allá adentro es un laberinto hecho completamente por libros, un laberinto hecho con todos aquellos libros que a lo largo de la historia han sido abandonados y olvidados. Este laberinto tiene el nombre del cementerio de los libros olvidados. Es importante este nombre porque en general toda la saga que engloba el libro de La sombra del viento, el libro del juego del ángel, el laberinto de los espíritus y el prisionero del cielo, todos juntos son la saga del cementerio de los libros olvidados. ¿Cuál es la dinámica de este cementerio? A lo largo de la historia, los libros se van quedando sin dueño. Cada libro tiene alma por sí misma. Por ejemplo, este es mi libro favorito, específicamente esta edición, específicamente este libro, forma parte de mí, forma parte de mis ideas, forma parte de lo que me gusta leer e incluso forma parte de muchas de las frases que suelo utilizar cuando decido aconsejar a las personas. Este libro ya tiene alma. ¿Qué es lo que pasa con todos estos libros una vez que son abandonados? Desaparecen en el lapso de tiempo, ¿no? O a lo largo del tiempo acaban siendo olvidados. Isaac lo que hace es recaudar todos estos libros y llevarlos al laberinto, colocarlos en un lugar donde, sin importar cuántas guerras haya, sin importar cuántas personas abandonen sus libros, sin importar nada, siempre están ahí almacenados. Todas las personas pueden llegar y ver ese libro que un día amaron. Y bueno, ¿cuál es la única regla? El cementerio de los libros olvidados no se le debe mostrar a nadie. El cementerio de los libros olvidados es un secreto que únicamente se le puede pasar a los miembros de la familia que tú ames. Entonces, cuando el papá de Daniel
lleva a Daniel justamente a este cementerio, le dice, elige un libro, el que tú quieras, ningún criterio en especial, eh, ninguna regla a seguir más que elegir un libro, aquel libro que te llame, y una vez que hayas elegido un libro, lo adoptarás. Ese libro estará contigo siempre, te acompañará en tus momentos buenos, en tus momentos malos, te acompañará el resto de tu vida. Daniel camina por todos los pasillos, se pierde entre los infinitos pasillos de libros, pero en el fondo ve uno que se asoma muy, muy poco. ¿Cuál era el título de este libro? La sombra del viento, escrito por un autor llamado Julián Carax. Obviamente Julián Carax es un personaje de ficción que forma parte de esta saga de libros. Entonces, una vez que Daniel decide tomar este libro, comienza a leer toda la historia y queda absorto. Este niño que inicialmente estaba en una depresión demasiado fuerte, comienza a leer y se pierde los personajes, la historia, el ambiente, todo lo que Julián Carax decidió reflejar a lo largo de las páginas de su libro, tocan el corazón de Daniel. Y Daniel lo lee durante toda la noche. A la mañana siguiente, una vez que ya había terminado el libro, se acerca con su papá y le dice, papá, ¿quién es Julián Carax? ¿En qué iba? Así, que una vez que se hace de día y Daniel ya terminó de leer el libro, se acerca directamente con su papá y le dice, ¿quién es este autor llamado Julián Carax? El papá se saca de onda, ¿no? Julián Carax, ¿quién fregados es? Entonces le dice Daniel, quiero leer más de él. Se obsesiona directamente con el autor. Él quiere más y más y más de Julián. Entonces su papá le dice, no conozco a Julián Carax, pero conozco a alguien que sí. Esta persona que sí conoce a Julián Carax se llama Barcelo. Ese personaje es sumamente importante porque también es un bibliotecario, pero él se encarga de obtener libros raros y venderlos en la élite. Aquellas personas que únicamente compran libros para poder presumir que los tienen, vaya, es un revendedor experto. Barcelo es tan bueno vendiendo que justamente le endulce el oído a todas las personas ricas de España y pues les deja a sobreprecio los libros, ¿no? Daniel se acerca a Barcelo y le pregunta por Julián Carax. Barcelo se sorprende. Julián Carax resulta que es un autor olvidado. Julián Carax es un autor olvidado por el tiempo, ¿no? Que algún día escribió, pero nunca despegó. De hecho, dicen que lo único interesante en sus historias es que hay un loco quemándolas todas. Por alguna extraña razón, los libros de Julián se venden muy, muy caros porque una vez que alguien los adquiere, sale el rumor de que un nuevo Julián Carax acaba de ser vendido y llega un fantasma a quemarlos. Nadie sabe quién es, nadie sabe cómo llega a ellos, pero siempre estos libros acaban quemados. Claro que esto hace que le dé más dudas todavía a Daniel por quién es Julián Carax y por qué hay alguien que quema sus libros. Y así es como arranca La sombra del viento, que aquí es donde nace la verdadera historia de La sombra del viento. Nace de un niño que tiene curiosidad por conocer a un autor desaparecido en el tiempo. Entonces, todo el libro se trata de un niño que busca a un autor olvidado, pero a partir de aquí se narra toda la historia de Daniel, cómo va creciendo, cómo se enamora, cómo comienza a, por así decirlo, a indagar más y más en la vida de Julián y cómo la vida de Julián comienza a afectar directamente la vida de Daniel. Tenemos personajes como el más deleznable, aquel al que odiaremos en el instante que salga, que se llama el oficial Fumero. Fumero, solo dejemos lo que es muy nefasto. Tenemos personajes como los amigos de Julián Carax, es Ricardo Aldaya también, que es otro villano, pero ahí existe. Tenemos a su amigo Miquel, que nos da la definición de lo que un amigo debe ser capaz de hacer por ti
siendo capaz de darlo todo por Julián. De hecho, el TikTok que justamente compartí hoy, donde aparece una pequeña interacción entre ellos, donde Miquel le dice la frase, una de mis frases favoritas de los libros, ¿no? Donde le dice Miquel, aférrate a tus sueños, no sabes cuándo es que te van a hacer falta. Justamente esta frase es de mis favoritas y se la dice Miquel a Julián en alguna parte de la historia. También tenemos a mi personaje favorito en toda la literatura, Fermín Romero de Torres, aquel amigo que te va a acompañar en las buenas, que te va a acompañar en las malas, y que si decides investigar la historia de un autor muerto o desaparecido, pues cuenta con Fermín. Él buscará información y él estará contigo en todo momento. Recibirá los golpes por ti, dará la cara por ti, mentirá por ti y morirá por ti. Fermín, grande Fermín. Y bueno, esa es mi recomendación de hoy, La sombra del viento. No les hablo más de la historia porque creo que es de esos libros que cada uno debe disfrutar. Es muy, muy digerible. El tipo de lenguaje que usa el autor es muy fácil de entender. El cómo estructura las frases, pues es hermoso. Y el cómo habla Fermín Romero de Torres para aquellos que se dieron la oportunidad de leer El Quijote de la Mancha, inmediatamente les caerán recuerdos. De hecho, sin haber visto cómo el autor dibuja a Fermín, yo me lo imagino como Don Quijote, delgado, alto y loco, completamente loco, ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo es que llegó a mí este libro? Bueno, no este ejemplar, lo compré en una tiendita de aquí de mi pueblo, pero ¿cómo es que llegó a mí la historia de La sombra del viento? Digamos, yo trabajaba en una prepa allá en Morelia, en una prepa particular, justamente donde conocí a Arodi, alguien que comentó hace poco este video, espero todavía sigue en el stream. Eh, Ahí había un bibliotecario al que llamábamos Jerry. Él es un sabio para los libros, es de las personas más sabias que llegué a conocer en mi vida. Y un día le dije que yo ya no sabía qué leer, sentía como que estaba perdiendo ese amor por la lectura que he tenido desde muy, muy joven, desde que leí El Caballero de la Armadura Oxidada por ahí en tercero de primaria. Y justamente hablando con Jerry me dijo que había un libro de un autor español que estaba ganando mucha popularidad. Y fui con él a la biblioteca y todo, y me lo prestó. La primera vez que leí este libro fue prestado, y en un mes lo acabé por completo. Claro, solo leí en mis ratos libres. Sé que habrá quienes acaban un libro en un día. Este es de 600 y tantas páginas o algo así. 600, no, 580 y algo páginas. Habrá quienes pueden terminar muy, muy rápido los libros. A mí me gusta como irlos disfrutando demasiado, ¿no? Tardé un mes en acabarlo de leer y quedé fascinado. Y yo regreso a la biblioteca, le devuelvo el libro a Jerry y pedí más. Así como Daniel había pedido más de Julián Carax, yo quería más de Carlos Ruiz Zafón, que es el autor original de La sombra del viento. Y para mi sorpresa, La sombra del viento tenía secuela. De hecho, no solo era un libro, sino que toda la saga eran 4 libros. Y siendo completamente honesto, cuando yo acabo de leer La sombra del viento, veo que cierra perfecto. O sea, no tiene un final abierto, no es como si al leer este libro de manera individual, tú digas, aún hay mucho más para dar. Los misterios tras la vida de Julián se cierran, la juventud de Daniel termina, a Fermín lo conoces, aunque justamente Fermín es clave para el resto de las historias, y pues uno creería que aquí ya se terminó todo, se cierra el arco de Fumero, se cierra el arco de Miquel, se cierra incluso el personaje de Nadia, uno de mis personajes femeninos favoritos en la literatura, se cierra la historia de Isaac. Entonces uno dice, ya no hay más para dar en esta historia, ¿no? Y justamente ahí es donde Carlos Ruiz Zafón nos demuestra por qué es uno de los mejores autores de la actualidad, porque llega El juego del ángel. Justamente volviendo un poquito a Jerry, yo tenía toda la saga de libros, pero Jerry no había leído aún El juego del ángel y se lo presté. Y pues ya no trabajo en Morelia, pero allá se lo dejé. Y no se lo dejé porque diga, quiero parecer buen amigo. De hecho, ni siquiera le avisé que ya no iba a trabajar ahí. Se lo dejé porque fue, fue él quien me recomendó toda la saga, y creo que El juego del ángel es un libro tan especial como La sombra del viento.
pero el live de hoy es únicamente este. Ya luego les hablaré un poquito acerca del juego del ángel. Pero bueno, 100% recomendado La sombra del viento. Todos los que tengan chance, por lo menos una vez en la vida, léanlo. Yo ya lo leí 2 veces. Me gustaría leerlo de nuevo. Leer de nuevo esa historia de amor entre Daniel y Bea, el cómo se va construyendo, ¿no? El cómo mientras Daniel está investigando a Julian Carax, no deja de lado esta parte de su vida de él al final de cuentas es un joven, ¿no? Y al ser joven, pues se enamora, tiene problemas con sus amigos, se escapa de su casa a veces. Eso es lo que me gusta mucho de este libro, que al final de cuentas, aparte de ser una historia que concluye a la perfección con todos sus personajes, nos demuestra que no todo es seguir una sola trama, sino que es seguir múltiples tramas. Nos demuestra cómo la vida sigue avanzando, eh, sin importar cuáles sean nuestras preocupaciones, sin importar cuáles sean nuestras penas, sin importar cuántos amigos tengamos tras de nosotros, sin importar si nos enamoramos o no, siempre la vida continúa. Y eso es lo mágico de toda esta saga, que aquí vemos un Daniel joven. Spoiler, en los siguientes libros vemos un Daniel adulto, un Daniel padre, un Daniel casi abuelo, y cuando cierre el laberinto de los espíritus, solo queda pensar en qué buena saga leí, la verdad. Incluso aquí en cada una de las páginas solo queda decir qué buen libro acabo de leer. Y bueno, ya sin más, un live cortito, media hora, 15 minutos, quedé de conectarme a las 7, pero tuve ahí algunos pleitos, ¿no? Peleé primero con mi celular de que no se quería conectar, luego quise transmitir desde la computadora y resulta que tengo que tener 500 seguidores para poder transmitir desde el escritorio de la computadora y pues quedó así, un live cortito, un live espero significativo y espero con esto poder arrancar una serie de lives donde cada martes puedo estar recomendando un libro o un manga diferente cuando se me acaben los libros y quizá en algún momento simplemente dar mis opiniones y filosofar un poco acerca de la vida, con todas las personas que se vayan uniendo al chat. Sí, Ayane, está muy bueno, mi favorito en la vida. Bueno, hoy aquí corto el live, no sin antes dejar el spam. Inicié un proyecto donde estoy subiendo a mi canal de YouTube algunas historias que yo mismo escribo. Quien pueda y quiera, tengo ahí varios TikToks donde aparece el nombre del canal. Aquí no supe cómo poner algún sticker donde aparezca. El canal se llama Luis Serna y estaré subiendo ahí todos los lives que grabe aquí y cada lunes, espero sin falta, poderles estar compartiendo una historia que yo vaya escribiendo a lo largo de la semana. Y bueno, sin más por el momento, muchas gracias por todos esos likes. Eh, muchas gracias por todos aquellos que se unieron y espero puedan seguirme apoyando en este proyecto. Soy nuevo en esto de la creación de contenidos y bueno, daré lo mejor de mí. Muchas gracias.